Hola, muy buenos días. La clase de hoy corresponde a los principios de economía en salud. Un primer elemento a ver son los conceptos básicos de economía, que se basan en que hay recursos, los cuales producen bienes y servicios para satisfacer necesidades. ¿Qué características tienen estos? De parte de los recursos que son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y este problema económico se resuelve a través del mercado. Desde el punto de vista de los recursos, tenemos los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, el trabajo y el capital, que son aquellos recursos que nos permiten obtener elementos para poder generar bienes y servicios. Por ejemplo, el equipamiento. Dentro de estos bienes y servicios, la economía tiene que ser capaz de responder algunas preguntas, como qué producir, cómo producir y para quién producir. Estas preguntas las resuelve a través del mercado. El mercado corresponde a la relación entre la oferta y la demanda basado en un precio en el cual conecta estos dos elementos. Por el lado de la oferta están los productores y por el lado de la demanda están los consumidores. Un ejemplo concreto de oferta y demanda la vemos en distintas áreas, en este caso en los recitales como Lollapalooza, en el cual en forma permanente vemos cómo la demanda supera la oferta, en este caso oferta de entradas. Ahondando en el concepto de demanda, corresponde a la relación del precio de un producto con la cantidad de este bien que los consumidores están dispuestos a comprar. Si tomamos un ejemplo de un consultorio que requiere comprar ecografías, vemos que en la medida que el precio va aumentando, la capacidad de compra del consultorio en número de exámenes disminuye. Si vale 50.000, puede comprar 6 exámenes y va subiendo el precio en 300.000 pesos, puede comprar solo uno. Graficando lo anterior, se ve que a mayor precio es menor la demanda. En la medida que baja el precio, se demandan más exámenes. Junto con la relación del precio con la cantidad, hay otros elementos y factores que determinan cuál va a ser la demanda de un producto o un servicio. Uno de estos es la preferencia y los gustos de los usuarios, y en este caso de los tratantes, la renta del consumidor. A mayor renta se puede consumir más servicios, en este caso ecografía, a un mismo precio, la existencia y el precio de los sustitutos, exámenes que puedan sustituir el examen ecográfico, puede ser la resonancia, entre mejores su calidad y su precio, se va a consumir más de estos sustitutos y menos ecografías. También la existencia y precio de los complementarios, como puede ser la consulta ginecológica o la consulta de la matrona. A menor precio de estos, existe la posibilidad de consumir más ecografías y también el último factor, las expectativas que tenga la paciente en relación a cuánta es la cantidad de exámenes a realizar. Si llevamos esto a un gráfico, vemos que en la medida de que hay una disminución en los gustos, menos renta, los sustitutos, el precio de estos disminuye, aumenta el precio de los complementarios o disminuye las expectativas, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. En caso de contrario, si todos estos elementos tienen una variación en el sentido contrario, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Por otra parte tenemos la oferta. La oferta nos indica la relación entre el precio de un bien y la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer. Un punto relevante son los costos de producción que tengan para definir el punto de partida de la oferta. En este caso, una unidad ecográfica a un precio de 100.000 pesos está dispuesto a ofrecer una ecografía. Si va aumentando el precio, va a poder ofertar aún más. Al igual que la demanda, hay factores que determinan la cantidad ofertada a un precio dado. Uno de estos es el precio de los factores productivos, capital humano, equipamiento, insumos. ¿Cuál es la tecnología existente? Se asume que a mayor tecnología es factible ofertar una mayor cantidad de procedimientos o servicios. Lo mismo, la existencia y precio de sustitutos y también la existencia y precio de los complementarios.
Y el otro tema es las expectativas que pueda tener tanto el oferente en relación a sus pacientes como la capacidad de pago o la demanda que pueda existir de esto. Llevando esto a un gráfico, vemos que en la medida que las variables como aumento en los costos de producción, un menor precio de los sustitutos, un mayor precio de los complementos, una disminución tecnológica o una baja de las expectativas, hace que la oferta se desplace hacia la izquierda. En cambio, cuando todos estos elementos varían en el otro sentido, se produce un aumento de la oferta, un desplazamiento de la curva de la oferta. Un elemento relevante es la elasticidad del precio, que es una variable que se refiere y que mide la sensibilidad de la demanda y la oferta a las variaciones que puede producirse en el precio de un bien. Tenemos la oferta y la demanda, que puede ser elástica o inelástica. Ahí está la fórmula en la cual se relaciona el porcentaje de variación de la cantidad, en este caso demandada o ofertada, en relación a la variación del precio. Se dice que es inelástica si la variación va entre 0 y 1 y es elástica si es de 1 o más. En este caso tenemos un ejemplo de curva elástica, en el cual en la medida que el precio disminuye o aumenta, la cantidad demandada y ofertada disminuye o aumenta en forma proporcional. Sería inelástica cuando los consumidores y los productores no son tan sensibles a las variaciones del precio. En este caso se da cuando son servicios o productos fundamentales, en este caso para la vida del paciente. Un trasplante hepático, una atención de urgencia, la capacidad o la disposición de pago del paciente es mucho mayor. El último concepto en relación a economía es el de equilibrio del mercado, el cual corresponde al precio en que coinciden las expectativas de los consumidores y de los productores, y en este punto se establece un precio de equilibrio. En el caso y en el ejemplo que vimos, se da los 200.000 pesos, en donde se ofrecen y se demandan 2 exámenes. Si no varía la oferta ni la demanda, este sería un precio estable. Y acá la pregunta que hay que hacer y analizar: ¿qué sucede si el valor sube a 300.000 pesos y qué pasa si el precio es de 100.000 pesos? Estos puntos los vamos a ver en el seminario correspondiente. Algunas conclusiones para compartir. Vimos que el problema económico de escasez se da a nivel global, pero también en nuestras unidades. Es por eso la importancia de tomar decisiones que deben ser bajo un conocimiento del mercado y también un conocimiento de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Vimos que la teoría del mercado permite determinar el comportamiento de los usuarios a las variaciones del precio, pero también es importante considerar otras variables que afectan y son los factores determinantes tanto a nivel de oferta como de la demanda. Todos estos modelos teóricos que vemos en el tema económico se deben extraer en un sentido local, tanto para el sector salud como para nuestras propias unidades. Muchas gracias, estamos en contacto a través de la plataforma y posteriormente ahondaremos estos contenidos en la sesión presencial. Que tengan una muy buena semana. Muy buenos días, revisaremos ahora los principios de marketing en salud. Vimos cómo la economía intentaba resolver a través del mercado la relación entre la oferta y la demanda. ¿Cuál es el objetivo del marketing? Es precisamente facilitar este intercambio, por una parte aumentando el valor de la transacción, estimulando el intercambio y dando a conocer las variables tanto desde la oferta como la demanda. En el caso de la oferta, el marketing ayuda a responder las siguientes preguntas: ¿qué producto, ya sea un bien o servicio, ofrecer? ¿Cuál es el precio de este producto? ¿En qué lugar o plaza lo voy a ofrecer? ¿Y cómo lo promociono? Estas son las 4P básicas del marketing, y sabiendo esto, lo que tengo que hacer es compararme con mi competencia para ver cómo me posiciono en el mercado.
Yendo al gráfico, ahí están las 4P que vimos, en el cual, junto con esto tenemos que ver, en el caso del producto, cuál es el beneficio que va a tener mi usuario, en el caso de la promoción, poder determinar los elementos de diferenciación con respecto al precio, señalizar claramente cuál es el valor que va a tener el usuario escogiendo mi producto, y en el caso de la plaza o la ubicación, dar cuenta de los elementos y la comodidad tanto en el acceso como en la oportunidad de poder contactarse con mi producto, bien o servicio. Estas son las 4P. Entonces, cuando vemos desde el punto de vista de la provisión de servicios, hay un concepto que es súper relevante, que es el concepto del núcleo y periferia. El núcleo es la atención principal, el servicio básico. En cambio, la atención periférica se puede dividir en atenciones asociadas como complementarias. Las primeras corresponden a aquellas partes indisolubles del servicio, que pueden ser tanto asistenciales como no asistenciales, y las complementarias corresponden a aquellos elementos que no son fundamentales, pero sí son diferenciadores de la competencia. Algunos ejemplos en salud. Vemos todos los años como en el mes de agosto se desarrolla el mes del corazón, en el cual tenemos una atención núcleo, que es la atención y la consulta del cardiólogo, pero también atenciones complementarias como son los exámenes de sangre, glucosa, perfil lipídico o la ergometría. Pero también se pueden desarrollar una serie de prestaciones asociadas, que no son fundamentales, pero que permiten diferenciarse con la competencia. Vemos como algunas clínicas ofrecen revistas, productos alimenticios, charlas. Todos esos elementos son elementos asociados de diferenciación. Un elemento que es fundamental es que el marketing mix, o sea, estas 4P de precio, producto, plaza y promoción, tiene que estar en consistencia con el tipo de estrategia que la organización definió en su misión. Si es liderazgo en costo, en diferenciación, ya sea de objetivos extensos o enfocado en un sector, toda esta estructura de marketing mix tiene que estar muy bien desarrollada. ¿Qué sucede en el caso de la demanda? El marketing en este sentido nos permite, por una parte, analizar las características del comprador, saber quién compra, cuándo, por qué, y también poder hacer en función de esto una adecuada segmentación, que es la división en función de estos parámetros del mercado global en pequeños mercados. Uno de los elementos que debemos saber de nuestros usuarios es cuál es el requerimiento y la razón por qué demandan nuestros servicios. Requerimientos que son tangibles pero también intangibles, algunos explícitos, pero también existen algunos que son implícitos. Como tarea tenemos que ser capaces de poder distinguirlos y reconocerlos claramente, sabiendo que los clientes, los usuarios, no compran un servicio porque lo que la empresa ofrece, sino lo hacen para sentirse bien o para solucionar sus problemas. Otro concepto en el caso de la demanda es poder distinguir cuáles son los participantes en este proceso de compra. Por una parte tenemos al centro el comprador, pero también está aquel que decide, el usuario, el influyente y el iniciador, que en algunos casos puede ser la misma persona, pero en otros pueden ser usuarios o personas distintas. Veamos un ejemplo cotidiano. En este caso, este señor está comprando una botella de vino. Él puede ser el que decide, el que compra, el usuario y también el que inicia este proceso. Los influyentes pueden ser los familiares, los amigos o la misma publicidad. Les pregunto, ¿qué sucede en este caso? Intenten analizar quién puede ser el decisor, el comprador, el usuario, que vemos que no es la misma persona. ¿Quién puede influir y quién puede ser el iniciador de este requerimiento o esta demanda? Un último elemento a considerar es la segmentación del mercado, que es la división de un grupo heterogéneo de compradores actuales y potenciales en grupos homogéneos, con características, hábitos, necesidades y deseos relativamente similares. Una de las variables conocidas y muy usada es la distribución por grupos socioeconómicos, en que está la B C1, C2, C3,
el D y el E. Y aquí vemos cómo se distribuye, en este caso, en Santiago. Algunos ejemplos que podemos usar en salud: está la segmentación geográfica, los factores demográficos, ahí están los hospitales infantiles, centro de la mujer, geriátricos, los relacionados con el uso, Instituto de Neurocirugía, Instituto del Tórax. También están aquellos, segmentación en función del beneficio buscado, quizás algunos buscan por precio, otros por cercanía, y también por elementos psicográficos, por estilos de vida. Y dentro de este concepto está la medicina del viajero. Entonces, para ir haciendo un análisis ya final, vemos cómo la estrategia de la empresa tiene que ser capaz de definir un valor único para el individuo, sabiendo qué, quién y cómo es su proceso de compra. Y en función de eso, poder lograr un posicionamiento, algo que lo haga distinto, ya sea de una manera diferente, mejor que la misma competencia. Concluyendo, vemos que el marketing en salud es un área que se está desarrollando fuertemente, una generación global de valor al usuario. La importancia de ajustar mi oferta a las necesidades de mi segmento es fundamental, lo cual puede permitir la sustentabilidad a largo plazo. Esto no solamente sirve a nivel institucional, sino que también en atención diaria, reconociendo que el mejor marketing se basa en atención directa al paciente. Muchas gracias, estamos en contacto en la plataforma, en la sesión presencial y por correo en caso de requerirlo. Que tengan una muy buena semana.